ama como tú lo sé. No hay nada que perder, tus brazos voy a dejarme caer. Sean todos bienvenidos. Mi vida te daré. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Muy buenas tardes, mis hermanos. Les doy un gran saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien en sus hogares. Los voy a invitar a que podamos orar al Señor para que Él nos ponga en comunión esta tarde, para que podamos hablar de su palabra. Padre Santo, justo en misericordia, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, Padre Celestial, de poder, Señor, encontrarnos, Padre bendito, hablando, Señor, contigo, llegando a tus plantas, Padre Celestial. Señor, rogamos ante tu presencia que tú nos pongas en comunión, Padre bendito, para poder, Señor, escuchar tu palabra, también así poder hablar de tu palabra, Padre Celestial, y que ella sea, Señor, de beneficio a nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que podamos, Señor, seguir creciendo como hijos tuyos. Señor, rogamos tu misericordia, tus bondades, Señor, y que tú nos puedas poner en comunión, Padre Celestial. Señor, que solamente podamos pensar en alabar y bendecir tu nombre, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Les invito a mis hermanos a buscar la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, así también está escrito, fue hecho primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y le pido al Señor que Él pueda abrir mis labios, que pueda abrir mi mente para poder hablar de su palabra y poder estar un ratito conversando de esta Sagrada Escritura. Bueno, mis hermanos, el capítulo 15 completo habla sobre la resurrección de los muertos, donde estos dos capítulos hablan de que primero viene el hombre carnal y luego viene el hombre espiritual, donde esta resurrección que habla Pablo en este capítulo viene o nace a través de Jesucristo resucitado. Pablo en el verso 14 de este capítulo plantea una lógica que dice que si el Señor no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces, si el Señor no hubiese resucitado, esto hubiese significado que aún estaríamos en pecado y peor aún, nosotros moriríamos y esta muerte sería el final de toda nuestra existencia. Ahora, si bien sabemos que si Jesús resucitó, todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la garantía de que también vamos a poder resucitar en el postrer día. Entonces, nosotros podemos
ver en la vida normal de las personas que no conocen a Cristo, que en la mayoría de las oportunidades la muerte se acaba, la muerte se da y se acaba todo, y para ellos no hay una esperanza de poder resucitar. Por eso hoy día el ser humano que no tiene a Cristo vive la vida a concho, como se podría decir, en donde se juegan todas las fichas que puedan tener dentro de su existencia, donde cuando ellos pueden hacer lo que quieran, porque existe un dicho que dice que después de esta vida no hay otra, sin tener la esperanza, sin tener la convicción de que cuando nosotros morimos podemos optar a una segunda vida, que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo también en el verso 32 nos muestra del mismo capítulo, que dice que comamos y bebamos porque mañana moriremos, aludiendo a que no hay una esperanza en una resurrección y menos en una salvación. Entonces nosotros ahora como cristianos podemos decir que Jesús es quien establece una nueva lógica de este pensamiento, un orden distinto para nuestra humanidad, que sí hay una vida después de morir, y que es por medio de nuestra resurrección. Antes los hombres en el Antiguo Testamento no tenían esperanza en la resurrección, ya que si buscamos en los textos del Antiguo Testamento no hablan de una esperanza de resurrección, sino de que hay algunos momentos en donde hubieron hombres que fueron resucitados, algunos en el Antiguo Testamento, pero tenemos que darnos cuenta que aquellas resurrecciones, aquellos milagros que ocurrieron, fueron para que estas personas resucitaran y luego al tiempo después vuelvan a morir. Entonces dice Pablo en el verso 20 que Él es la primicia de los que durmieron. ¿Qué significa esto? Que Él es el primero en resucitar entre los muertos. ¿Y cuál es la diferencia entre la resurrección de Jesús y las antiguas resurrecciones? En que las antiguas resurrecciones los hombres pudieron haber vuelto a la vida por medio de un milagro. Jesucristo volvió a la vida, pero Él volvió a la vida para irse con el Padre. Él no resucitó para morir, sino que resucitó para irse ante la presencia del Padre, estar a la diestra de Él, siendo un vencedor, triunfante, victorioso, siendo Él un mediador entre Dios y los hombres. Y ahí está la diferencia. Y por eso hoy todos nosotros nos encontramos haciendo todos estos esfuerzos, quizás comunicacionales, porque hoy día no estamos en nuestras iglesias, sino que estamos así, online. Entonces, ¿y por qué nosotros seguimos haciendo estas reuniones? ¿Por qué seguimos trabajando al Señor? Porque tenemos la seguridad de que Cristo resucitó. Y resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajándole al Señor en su obra. Tenemos que seguir avanzando en la palabra, en poder rescatar almas al Evangelio. Ahora, como sabemos que Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre, siendo un mediador entre Dios y los hombres, hoy día, si tenemos una necesidad, si necesitamos salvación, si necesitamos que el Señor escuche nuestro clamor, porque estamos angustiados, porque estamos en problemas o estamos en algún tipo de dificultad, hoy podemos levantar nuestra voz y clamar a Dios el Padre en el nombre de Jesús, porque sabemos que está a su diestra, vivo, vencedor, victorioso y dispuesto a responder el clamor de sus hijos. Nosotros hoy día tenemos un Dios, un Señor que se interesa por nosotros, y con esta esperanza entendemos que Jesús está a la diestra del Padre, ha resucitado, ha vencido la muerte, ha cambiado nuestra historia humana de no haber una esperanza de una nueva vida por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Él hace que todas las cosas sean posibles, que hoy día tengamos la posibilidad de cuando venga el Señor
podamos decir, tenemos una resurrección en donde vamos a vivir eternamente alabando y bendiciendo al Señor. Y en este contexto aparece la expresión del primero y el segundo Adán. Por el apóstol Pablo, el segundo Adán es simbolizado en Jesucristo, quien se hizo hombre, como dice el libro de los Hebreos, se hizo semejante a los hombres. ¿Y qué significa esto? Que vivió como hombre, padeció como hombre, fue tentado como los hombres. Y bajo esta premisa, Jesucristo solidariamente asume toda nuestra realidad humana. En Hebreos, mis hermanos, dice que Jesucristo fue semejante a sus hermanos en todo, pero hubo una cosa en la cual no fue igual, que fue en el pecado. Porque Jesús es el Hijo de Dios, mis hermanos. No tenía pecado, no tiene pecado y tampoco va a tener pecado, porque Él es Dios, sigue siendo Dios por los siglos de los siglos. Pero en todo lo demás fue igual a nosotros. Él comió, Él bebió, se dolió, fue tentado, Él experimentó la soledad, el dolor y también lloró. Es decir, Él tenía todos los sentidos que hoy día nosotros como humanos podíamos haber tenido. En Filipenses, mis hermanos, el apóstol nos muestra que Dios se humilló haciéndose semejante a hombre. Y estando en esta condición de hombre, se muestra como un Dios más cercano a nuestras vidas. No tenemos un Dios lejano que se encuentra a la distancia, mirándonos con indiferencia, sino que un Dios que se compadece de lo que nos pueda suceder. Al contrario, tenemos un Dios que nos dice, yo te entiendo. Cuando tú sufres, el Señor entiende tu sufrimiento porque Él también sufrió. Si en algún momento de nuestras vidas nos encontramos solos, el Señor viene y nos acaricia y nos dice, yo también sentí soledad, te entiendo, yo estoy contigo. Tenemos un Dios que empatiza con nuestro dolor, tenemos un Dios que empatiza con nuestras condiciones, porque Él también lo pasó. Bueno, mis hermanos, Pablo, teniendo en consideración lo que hizo el Señor, al ser como nosotros y al hacerse hombre, Jesucristo vino a recuperar lo que el primer Adán perdió. Siendo que el primer Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, él reflejaba la gloria de Dios por medio de él. Pero, ¿qué pasó con este Adán? Que cayó en pecado. Entonces la gloria de Dios ya no pudo ser reflejada por medio de él. Entonces, cuando hablamos de este Adán, vemos que hubo un Adán que cayó, un Adán que a lo mejor falló o no cumplió su cometido. Entonces, por ende de que la gloria de Dios no podía ser glorificada por medio de él, que no podía ser mostrada por medio de este Adán, era necesario que viniera otro Adán. Pero no un Adán que sea susceptible a pecado, que sea corrompible, sino que un Adán que no podía ser sujeto a una derrota por medio de la maldad, sino que pudiese ser un Adán victorioso. Y este nuevo Adán, el único que podía hacerlo era Jesucristo. No podía ser un ángel o otro profeta, porque Dios mismo tenía que venir a la tierra para decir, vengo a recuperar lo que se había perdido. Entonces, podemos decir que el primer Adán perdió la gloria de Dios por medio de su pecado, pero por medio del segundo Adán, que es Jesucristo, obtenemos la gloria de Dios por medio de su sacrificio, dado en la cruz del Calvario, y luego resucitando para ser el primero que fue levantado de la tumba y llevado a la diestra del Padre. Para finalizar, mis hermanos, en el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Que el Señor añada bendición a su palabra, y para el Señor sea honra, gloria, desde ahora y para siempre. Oremos al Señor por su palabra. Padre Santo, justo en misericordia, gracias te damos, Señor, porque tú has sido, Señor, fiel con nosotros, porque tú, Señor, has podido enviar a un nuevo Adán, ese Adán que viene a rescatar nuestras vidas, a darnos una nueva esperanza cuando no la había, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres aquel que intercede por nosotros ante el Padre,
y porque tú eres un Dios misericordioso que entiende nuestras necesidades, entiende nuestros dolores, Padre Celestial, y que podemos confiar solamente en ti. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos, Señor, en esta tarde, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro libertador, porque tú eres quien, Señor, serás con nosotros. Señor, rogamos, Señor, que tu palabra haya hecho bien de nuestras vidas, Padre Celestial, y te bendecimos y te rogamos todas estas misericordias, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y para Dios sea honra y gloria desde ahora y para siempre.
Todos juntos le damos la honra y la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya.